Friedrich Nietzsche. Dicen que fue un filósofo que usó un martillo para destrozar las ideas más sagradas de la sociedad. Pues bien, hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a explorar las grietas que dejó. Nos vamos a meter de lleno en sus obras más, digamos, radicales, para intentar entender por qué, más de un siglo después, sus ideas siguen dando tanta caña, ¿no? Siguen resonando con una fuerza increíble. Y todo empieza con una pregunta. Una pregunta que lo cambia todo. ¿Y si nuestras ideas del bien y del mal no son más que historias que nos han contado? Fíjate, Nietzsche no era de los que se conformaban con respuestas fáciles. Se atrevió a plantear si los mismísimos pilares de nuestra civilización, eso del bien y el mal, no eran al final más que, bueno, cuentos. Cuentos que llevamos siglos contándonos. Una idea que, si lo piensas, es tan simple como aterradora, ¿verdad? Y aquí lo tenemos. Este es el hombre que se atrevió a hacer esa pregunta. Friedrich Nietzsche. Su vida, tela, marcada por la soledad, la enfermedad y al final un colapso mental total. Fue, la verdad, tan radical como su filosofía. Estamos hablando de un pensador que vivió y escribió literalmente al borde del abismo. Venga, empecemos por su primer gran martillazo, la moral. A ver, a Nietzsche no le interesaba el típico debate de si algo está bien o mal. No. Él quería ser como una especie de arqueólogo de nuestros valores. Quería desenterrar el origen de todo. ¿De dónde narices salió esa etiqueta de bueno? ¿Quién la puso ahí? Y sobre todo, ¿para qué? Y claro, para una excavación así necesitaba herramientas potentes. Y las tenía, vaya que sí las tenía. Dos en concreto. La genealogía de la moral y más allá del bien y del mal. Ojo, que no son solo libros, son auténticos cartuchos de dinamita, diseñados para hacer saltar por los aires los cimientos de la moral occidental. De hecho, la propia fuente describe la genealogía de la moral como su obra más sombría y cruel. Y la verdad es que la descripción le va como anillo al dedo. Porque para Nietzsche la historia de la moral no es un cuento de hadas sobre el progreso y la iluminación, que va, es una historia de poder, de resentimiento y de una crueldad psicológica profundísima. Así que, aviso navegantes, esto se va a poner oscuro. La clave de todo esto está en la palabra genealogía. Suena complicado, pero la idea es sencilla. Para Nietzsche, los valores tienen un árbol genealógico, como las familias, y él se dedica a rastrear sus orígenes. Sigue el rastro de cómo la moral original, la de los nobles, la de los fuertes, que llamaban bueno a lo que ellos mismos hacían, fue, digamos, derrocada, suplantada por la moral de los débiles, en una guerra silenciosa pero brutal, una guerra de conceptos. Y aquí es donde vemos su método en acción. A ver, un ejemplo claro, la culpa. Originalmente la culpa era algo muy concreto, ¿no? Si rompías algo, lo pagabas. Era una deuda material, punto. Pero según Nietzsche, la moral judeocristiana le dio una vuelta de tuerca. La interiorizó, la convirtió en una deuda impagable con un Dios abstracto y nos hizo sentir culpables por el simple hecho de existir. Una jugada maestra y para él absolutamente devastadora. Bueno, pues con Más allá del bien y del mal, la lupa se acerca todavía más. El zoom es brutal. Aquí su enfoque se vuelve casi puramente psicológico. Como dice la fuente, cambia a una óptica microscópica. Ya no hay confianza en nada, ahora sospecha de todo. Se dedica a buscar los motivos ocultos, los de verdad, detrás de nuestras supuestas virtudes. Claro, si te dedicas a demoler el edificio entero de la moral, tienes que ofrecer algo para construir en su lugar, ¿no? No puedes dejar solo un solar vacío. Entonces, ¿qué viene después del caos? La respuesta de Nietzsche es poética, es profética. Y la encontramos en su libro más famoso, Así habló Zaratustra. Este es, probablemente, el Nietzsche más conocido. Pero, cuidado, también es el más mal interpretado y con diferencia. A través de la figura de Zaratustra, ese profeta que baja de la montaña, Nietzsche no escribe un tratado de filosofía al uso. No, él canta, grita, susurra, nos lanza su visión para una nueva humanidad, una que debe superarse a sí misma. Y es en este libro donde despliega todo su arsenal, sus ideas más explosivas. El superhombre, que ojo, no es un tirano, sino una meta, un objetivo para que la humanidad cree sus propios valores. La famosa muerte de Dios, que básicamente significa que estamos solos y por tanto somos libres para decidir nuestro destino. La voluntad de poder, esa fuerza vital que los empuja a crecer y a dominar nuestro entorno. Y por último, el eterno retorno, esa idea aterradora de que viviríamos nuestra vida una y otra vez, infinitamente. ¿Se podría soportar eso con alegría? Ahí lo dejo. Después de esa visión tan poética de Zaratustra, el tono cambia. Y mucho. El tono de Nietzsche se endurece, se vuelve afilado. Se prepara para su ataque más directo, el más feroz, contra la institución que él consideraba la raíz de toda la moral decadente de Europa. Y así llegamos a El Anticristo. A ver, que nadie se deje engañar por el título, ¿eh? Esto no va de satanismo ni nada por el estilo. Es simple y llanamente su ataque final, el más articulado contra el cristianismo.
Y la historia de este libro es tan violenta como sus páginas. Fue escrito con una urgencia casi febril, justo antes de que la oscuridad se apoderara por completo de su mente. Aquí no hay medias tintas. Las fuentes lo dejan clarísimo. Es la expresión más neta, enérgica y contundente de su pensamiento tardío. Es Nietzsche en estado puro, sin filtros, en su pico de máxima intensidad intelectual. Pero, y aquí viene lo fuerte, la historia da un giro terriblemente irónico. Justo cuando Nietzsche había conseguido destilar su pensamiento más potente, su propia mente lo abandonó, y en ese silencio, en ese vacío que dejó, su legado quedó a merced de otros, y esos otros no dudaron ni un segundo en manipularlo. Y la manipulación fue orquestada nada menos que por su propia hermana, Elizabeth. El plan fue metódico. Como vemos, no solo se dedicó a mutilar el texto, quitando párrafos y eliminando el subtítulo original, que era Maldición sobre el cristianismo, sino que fue más allá. Lo reempaquetó, lo vendió como si fuera parte de un proyecto falso llamado La voluntad de poder, una falsificación en toda regla que mancharía la reputación de Nietzsche durante casi un siglo. Casi nada. Y con todo esto llegamos a su última obra consciente. Su último acto. Después de haber juzgado al mundo entero, Nietzsche se gira y se mira al espejo. Se vuelve hacia sí mismo para un último y, la verdad, desconcertante autorretrato. Es como un intento desesperado de explicarse a sí mismo, justo antes de que ya no pudiera hacerlo más. El libro es Ecce Homo. El título, He aquí el hombre, es una referencia bíblica que, en sus manos está, claro, cargadísima de ironía. La fuente lo describe como desconcertante y enigmático, y no me extraña. Normal teniendo en cuenta las circunstancias en las que se escribió. De todo lo que se podría decir sobre este libro, quizás lo más importante, lo más demoledor, se resume en un solo número, el 2. 2 meses. 2 meses. Ese fue el tiempo que le quedaba de lucidez a Nietzsche después de poner el punto final a esta obra. Fue escrito, como dice la fuente, en unas circunstancias dramáticas. Se nota que era consciente de su propia singularidad, y quién sabe, quizás hasta tenía la premonición de su final inminente. Este libro fue, en esencia, su último intento desesperado por controlar su propio legado. Es como si nos hubiera dejado un manual de instrucciones. Es el propio Nietzsche explicándose, tratando de adelantarse a todas las malas interpretaciones que, irónicamente, él sabía que estaban por venir. Una guía para entender a un pensador que estaba a punto de perderse, de desaparecer dentro de sí mismo. Y nos deja con esto, con un desafío final, que más que una afirmación, es una pregunta. Una pregunta que resuena mucho más allá de su propia vida. No nos da una receta, sino que nos lanza una invitación. Una invitación a la autocreación. Y con esa pregunta, que sigue ahí flotando en el aire, abierta para cada cual, terminamos este recorrido.